Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 192. No hay padres que puedan vencer a sus hijos. Ante las palabras de su marido, nunca se ha anunciado oficialmente, la gran duquesa Bernardita comprendió de inmediato la intención del gran duque Odón. Lari, por casualidad, hay una copia para el príncipe Alfonso. El rostro de Lariesa palideció. Esto se debía a que ella no conocía bien la práctica de los contratos y solo había hecho una copia del certificado de matrimonio, tal como lo había visto en los libros. Y a diferencia de lo que pensaban sus padres, incluso si hubiera hecho 2 copias y Alfonso tuviera una, nada habría cambiado. Era seguro que el príncipe Alfonso intentaría enterrar su relación con la gran duquesa Lariesa si pudiera. Ella recordaba su cara de asco cuando firmó el certificado de matrimonio. Ven aquí, sé buena, no se lo vas a dar a papá. El gran duque Odón dio un paso hacia su hija. Lariesa retrocedió un paso y gritó. No sirve de nada que me hagas esto ahora. No hagas eso. Si solo rompes ese pergamino. Ya presenté este documento a la diócesis de Montpellier, la Santa Sede también lo sabe. ¿Qué? La diócesis de Montpellier está bajo el arzobispo de Montpellier. Y el arzobispo de Montpellier es un obispo político, famoso por su lengua suelta. Es el tipo de persona que correría a contárselo a Felipe IV. Cuando el gran duque Odón, horrorizado, interrogó a su hija, la gran duquesa Lariesa volvió a llorar y a lamentarse. ¡Guau! La gran duquesa Bernardita consoló desesperadamente a su hija, culpando a su marido. Era una acción sin sentido, similar a consolar el llanto de un bebé. Casi una hora después, pudieron escuchar una respuesta significativa de Lariesa. ¿No se lo entregaste al arzobispo? Al sacerdote de la pequeña iglesia. Oigan, salgan ahora mismo y traigan al sacerdote de la pequeña iglesia. El gran duque Odón, que había enviado inmediatamente a alguien para silenciarlo, suspiró. Así que no se puede evitar que se incluya en la lista de la Santa Sede. El doctor en Derecho, que todavía estaba allí y no se había ido, respondió. Cualquiera puede reclamar el contenido de un documento registrado en el registro de la Santa Sede. El compromiso es oficial. ¿Cómo se rompe un compromiso? La forma de romper un compromiso es. Al ver que la conversación se alargaba, la gran duquesa Bernardita miró directamente al doctor en Derecho. El doctor, que ya estaba algo acostumbrado al estilo de trabajo de sus superiores, solo dio la conclusión. Se requiere el acuerdo de ambas partes. El príncipe Alfonso debe aparecer primero. El gran duque Odón volvió a pensar. Si el prometido muere. El doctor en Derecho exclamó, «Oh, qué buena idea», y asintió. Eso también es correcto. Si una de las partes muere, no se puede exigir el compromiso. Papá. A diferencia del doctor en Derecho, que estaba de acuerdo con la política del gran duque Odón, esta vez la hija se abalanzó desesperadamente. Salió de los brazos de la gran duquesa Bernardita y corrió hacia su padre, agarrando el brazo del gran duque. Padre, si el príncipe Alfonso muere, yo también moriré, nunca, nunca hagas una tontería. Lari. El grito agudo de la gran duquesa resonó en la habitación. El gran duque Odón también estaba atónito y le gritó a su hija. Lariesa, ¿qué dices de que si el hombre que fue a la guerra muere, tú también morirás? La Tierra Santa estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La tasa de éxito de las cruzadas no era alta. La primera cruzada había logrado victorias parciales y había regresado sana y salva, pero la segunda cruzada había sido aniquilada en el desierto sin siquiera acercarse a la Tierra Santa. Ese hombre está en camino a la guerra ahora, ¿quién puede garantizar la vida de los que participan en la guerra? Padre, me dijiste que la mujer debe seguir a su marido. Lariesa no estaba en condiciones de tener una conversación racional en ese momento. Si la Tierra Santa es peligrosa, papá se hará responsable y salvará al príncipe Alfonso, sálvelo y tráigalo de vuelta. Lariesa, basta de caprichos. Capricho o no, no me importa. La respiración de la gran duquesa Lariesa se aceleró. No puedo imaginar una vida sin el príncipe Alfonso, él lo es todo para mí. Lari, ¿cuánto tiempo lo has visto para decir eso? Incluso la gran duquesa Bernardita, que no pudo contenerse, regañó a Lariesa.
Las palabras de su madre eran ciertas. La gran duquesa Lariesa había visto al príncipe Alfonso por menos de un año. Pero para una adolescente un año era como la eternidad. Más aún si era un año con el príncipe de sus sueños. Me enviaron al reino etrusco. Lariesa, indignada, gritó con voz chillona. No me enviaron para casarme, ¿a dónde puede casarse una duquesa que ha pasado un año con un hombre en el palacio de otro país? El gran duque Odón gimió. Enviar a su hija al reino etrusco fue un error. La había enviado bajo la fuerte presión de Felipe IV, y hasta ese momento, él pensaba que el rey realmente quería emparejar a Lariesa con Alfonso. Mi mamá y mi papá arruinaron mi vida, y ahora quieren que me quede quieta y me rinda, no puedo, ni muerta. Lariesa. El gran duque Odón consoló a su hija. ¿Crees que no podemos encontrarte un buen partido? No te preocupes por eso y escucha a tu madre y a tu padre. ¿Un buen partido? La gran duquesa Lariesa giró bruscamente la cabeza y miró a su padre. Sus ojos estaban completamente desorbitados. Un buen partido, será el hijo de un monarca, tendrá un reino que heredar, a lo sumo, me traerán a algún hijo de conde y me emparejarán con él. Lariesa. El gran duque Odón regañó a su hija, pero sinceramente no tenía nada que decir. Porque eso era exactamente lo que estaba pensando. A Lariesa en realidad no le importaba mucho el título de su pareja. Esto se debía a que ella se engañaba pensando que sería una gran duquesa para siempre, fuera donde fuera. Pero en este momento, para desafiar a sus padres, no había nada que no pudiera decir. El príncipe Alfonso es mi vida, mi fe y mi futuro, nunca, nunca lo dejaré ir. No digas esas cosas. La gran duquesa Bernardita se quedó estupefacta ante las palabras irreverentes de su hija, que decía que un hombre era su fe y no Dios. Pero Lariesa, usando la fe de su madre como palanca, se aferró aún más tenazmente. Si el príncipe Alfonso muere, yo también moriré, ¿a dónde va el que se quita la vida con sus propias manos? Se dice que arde eternamente en el infierno sin fin del 8º piso. El doctor en Derecho del Ducado, que estaba sentado en medio de la fiesta familiar sin darse cuenta, respondió de repente. El gran duque Odón quería enviar a ese hombre, que no se había ido y había presenciado todas las vergüenzas de la familia, a algún lugar en el extremo norte del ducado, pero por ahora, lo primero era controlar el ataque de su hija. Lariesa. Al lado, incluso la gran duquesa Bernardita se desmayó. Si el príncipe muere, me ahorcaré con mis propias manos, si el príncipe muere, la hija de mamá irá al infierno por su propio pie. Dios mío. Ante las repetidas menciones del infierno, la piadosa gran duquesa se llevó la mano a la cabeza y se desmayó. El gran duque sinceramente sospechaba que su esposa no se había desmayado de verdad, sino que había tomado una salida fácil porque no quería seguir escuchando, pero el deber de la cabeza de la familia era poner orden en este caos, incluso en esta situación. Entra por ahora. Padre. Cálmate y hablemos de nuevo más tarde. Promételo, padre, que protegerás al príncipe Alfonso. Los cruzados que partieron hacia la Tierra Santa eran el ejército del ducado de Esterneim. El reino de Gálico, aparte de patrocinar los fondos militares, no tenía ninguna conexión aparente con la Tercera Cruzada. Pero, de hecho, el reino de Gálico mantenía una estrecha relación con la República de Oporto, que se encargaba del transporte de suministros a los cruzados y de otros apoyos logísticos en relación con esta cruzada, y el gran duque Odón era el responsable de la coordinación con la República de Oporto. Es decir, el gran duque Odón estaba en posición de influir en el príncipe Alfonso si así lo deseaba. Promételo. Lariesa volvió a gritar. El gran duque Odón no pudo responder fácilmente sin saber hasta dónde sabía su hija. Como su padre no decía nada, la excitada Lariesa levantó el candelabro que estaba sobre la mesa auxiliar, tiró la vela al suelo y se apuntó la parte afilada del candelabro al cuello. Promételo. Entonces la gran duquesa Bernardita, que había caído al suelo y estaba inconsciente, se levantó de un salto aterrorizada y gritó. Cariño, dice que va a morir. Al final, el gran duque Odón, atacado por su hija loca y su esposa furiosa, no tuvo más remedio que rendirse. Sí, veré qué puedo hacer. Solo entonces Lariesa, aunque resoplando, bajó el candelabro, y la gran duquesa Bernardita volvió a caer desmayada en su sitio. El gran duque Odón, el más débil de esta familia, decidió desahogar su frustración con un chivo expiatorio. Miró con ojos penetrantes.
El objetivo era el doctor en Derecho que había estado observando todo este desorden con los ojos bien abiertos sin salir. Usted prepárese. Era un doctor en Derecho que no tenía ni idea de lo que había hecho mal. Cuando el príncipe Alfonso escapó por los pelos de la tierra de Gálico, el reino etrusco se enfrentaba al brote a gran escala de la peste negra. Señorita. Se dice que la ciudad central de Beccaria ha sido completamente devastada por la peste negra. El representante Caruso, sentado en la biblioteca de Ariadne, informó con expresión grave. La administración de Beccaria está paralizada. La ciudad misma se ha convertido en un enorme hospital y se dice que aquellos que aún tienen la energía para moverse están huyendo de la ciudad sin ninguna restricción y subiendo hacia el norte. Beccaria era una ciudad a lo sumo, a mediodía de camino a pie desde San Carlo. Era cuestión de tiempo que los infectados por la peste negra que escapaban de Beccaria entraran en San Carlo. No era muy probable que pensar que San Carlo todavía estaba a salvo fuera una ilusión. Ha puesto en cuarentena de forma segura a toda la gente de la compañía comercial que informó sobre la situación de Beccaria. Sí, les impedimos por completo la entrada a la fortaleza. El informe en sí lo recibimos al aire libre, y la gente de nuestra compañía comercial que vino del sur está aislada por separado en el edificio de la compañía comercial fuera de San Carlo, según las instrucciones que dio. Bien, ¿hay algún otro episodio de infección dentro de San Carlo? Era el momento en que el representante Caruso estaba a punto de responder no. Disculpe. Señorita. Desde la entrada de la biblioteca de Ariadne se escuchó la voz de Sancha, a punto de llorar. ¿Qué pasa, Sancha? Sancha era una niña que nunca irrumpía en medio de asuntos importantes de esa manera. Disculpe la interrupción. Pero. Dime, está bien. Parece que va a haber un motín en el hogar de Rambouillet. No, tal vez ya lo hubo. Los ojos de Ariadne se abrieron de par en par. ¿Por qué? ¿Cómo? Parece que la comida se acabó y la distribución se detuvo durante 3 días. Ahora los pobres alojados se están reuniendo en el patio y protestando. Pero la protesta es inusual. Parece que van a romper la puerta principal y salir en cualquier momento. Los ojos verdes de Ariadne se tensaron. En su vida anterior, el hogar de Rambouillet fue el primer epicentro de la peste negra en San Carlo. Los pobres sin comida se levantaron y escaparon del hogar, y los pacientes de la peste negra que se mezclaron entre ellos se extendieron por todo San Carlo, arruinando la cuarentena de San Carlo. Sancha, trae mi abrigo. Vamos al hogar ahora mismo. ¿Y usted misma, señorita? Sancha, que había hablado, se sorprendió tanto que ni siquiera lo había esperado, y trató de disuadir a Ariadne. Es antihigiénico y ahora incluso peligroso. No es un lugar al que usted deba ir. Si me da las instrucciones, yo iré y las transmitiré. No. Si no voy yo misma, la situación en el hogar de Rambouillet no se resolverá. Llama a Giuseppe. El representante Caruso, al darse cuenta de que Ariadne estaba a punto de terminar la conversación privada, la detuvo apresuradamente. Un momento, señorita. Antes de irse, solo una pregunta. Era el punto principal del día. El precio del grano ya se ha disparado 1.5 veces, deberíamos empezar a liberar trigo en el mercado. Ariadne miró al representante Caruso como si dijera, ¿era su ambición tan pequeña? Señor Caruso. Sí, sí. Ella dijo con firmeza. Todavía no hemos empezado.